Muy bien, vamos a comenzar primero con un trago de agua. Amén. Hoy día, queridos hermanos, vamos a comenzar con un tema que me parece sumamente importante. Hoy día vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y vamos a encontrar cosas bien interesantes, hermanos queridos, en la parábola del sembrador. Muy bien. El tema de hoy, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador deben de saber ustedes que se encuentran en 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo que se ha dado a conocer como los evangelios sinópticos, ya que tú puedes con ayuda de los 3 o estudiando los 3, puedes hacer una comparación de cómo está escrito en cada uno. Hijo, ¿cómo estás, hijito? Qué gusto verte. Vamos a leer Lucas, vamos al pasaje de Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Ese va a ser nuestro punto de referencia para comenzar. Y vamos a ver lo que este pasaje nos enseña. ¿Sí? Y procuren estar bien atentos porque en este pasaje ustedes van a comenzar a notar semejanzas con tu vida. En eso consiste justamente la enseñanza que venimos a recibir en la iglesia. Miren, escuchen antes de comenzar la lectura. Quiero que sepan algo. El camino para llegar al Padre es uno solo, Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros venimos de diferentes trasfondos. Nosotros venimos de diferentes tipos y costumbres de vida. Nosotros venimos con diferentes tipos de dificultades. Cada uno de los que estamos aquí venimos con diferentes problemas. De tal manera que si aquí, por ejemplo, en nuestra congregación hubieran 2 personas que sufren depresión, no van a ser 2 casos iguales. Tal vez uno va a ser más marcado que el otro va a tener menos tiempo de entrar en depresión, en cuadros depresivos. ¿Me están entendiendo? Ni siquiera, así hubieran 10 personas con depresión en esta iglesia, que no hay, gracias a Dios, pero si hubieran, los 10 casos van a ser totalmente distintos. ¿Por qué? El trasfondo que tiene cada uno. Aunque el camino para llegar al Padre es uno, es Jesucristo, nosotros sí venimos de diferentes trasfondos. Y deben de saber, queridos hermanos, que Dios trata con cada uno en individual. Podemos ser acá una multitud inmensa. Y quiero que sepas que Dios, para Dios, la enseñanza es totalmente individual. De tal manera, queridos hermanos, que el mismo mensaje te puede ayudar, pero a cada uno de ustedes de diferente manera. Siempre y cuando tú prestes la atención debida. Y ¿saben qué? Quiero que sepan una cosa muy importante. Que no importa cuán hábil sea el orador, o sea el predicador, el pastor, cuánto conocimiento tenga, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso sí he descubierto yo en mi propia vida espiritual cuando iba creciendo. He tenido la oportunidad de escuchar a siervos con los cuales yo de verdad
a mí me parecía gran parte del mensaje aburrido. Tal vez porque ya conocía un poco de las cosas. O tal vez porque el predicador no era muy hábil al momento de enseñar. La cuestión es, hermano, que yo siempre honré la palabra de Dios y nunca me quedaba dormido. Si tenía sueño me levantaba, me iba a caminar en la misma iglesia, en el templo, me iba a caminar, así yo sea visita, me iba a caminar atrás, pero siempre honré la palabra del Señor. Y ¿saben qué? Una cosa sí les digo, Dios siempre me ha honrado por eso también. ¿Saben por qué? Porque una vez me tocó estar, cuando lo habían invitado un pastor, de verdad, después escuché varios comentarios que les había parecido bien aburrida la enseñanza, pero tanto así que la gente se dormía, pero se dormía de verdad. A mí me dio harto sueño, pero yo me paré y comencé y honré a la palabra de Dios. Dije, no, es la palabra del Señor. Yo no miro al pastor, yo miro a la palabra. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Al final, faltando más o menos unos 5 o 10 minutos para terminar el mensaje, parece que el pastor clarito estaba en el púlpito y hizo esto. Como que él había luchado toda la noche por tratar de traer una enseñanza poderosa. Y al final, faltando 5 o 10 minutos, se rindió. Porque él nos miró y hizo. O sea, como que no puedo. Y qué bueno es cuando una persona dice no puedo, porque entonces Dios viene y dice yo sí puedo, hijo, déjame a mí. Y hermano, los últimos 5 o 10 minutos fueron los más gloriosos. Porque el hermano comenzó a ir a un pensamiento y se centró ahí. Y comenzó a profundizarlo en ese pequeño tiempo. Y hermano, todo eso me comenzó a ministrar. Fue maravilloso, de verdad. Por eso de ahí surge que aprendí una gran lección. Que en todo el mensaje hay pedazos que me pertenecen a mí. Que son para mi vida espiritual. Que son netamente para mí situación de donde vengo, de mis raíces. Dios que me conoce sabe y utiliza al pastor. ¿Me han entendido? Por otro lado, también me ha sucedido muchas veces que hay mucha gente que me ha juzgado a mí como pastor mal. Perdón, ¿por qué? Porque han agarrado y han pensado de que alguien me había contado sobre sus vidas, sus problemas matrimoniales, su pasado de alguna de las personas, y cuando se han ido criticando y murmurando. Por ejemplo, el hombre le decía a la esposa, ¿para qué le has contado mi vida al pastor? O la mujer le decía al varón, ¿por qué has estado hablando de nosotros y nuestros problemas matrimoniales? Y ya no han querido venir a la iglesia, a pesar de que la pareja le decía, yo no le he dicho nada. El siervo es utilizado por el Señor. No, que tú lo has dicho, y ya no quisieron venir a la iglesia. Después me los encontré. ¿Cómo sé que esto ha sido así? Porque después me encontré a la esposa de uno y le digo, ¿y qué pasó? Me dijeron que ya iban a venir siempre y ahora no vienen. Y me dice, pastor, es que él está convencido de que yo le he contado los problemas que tenemos en el hogar a usted. Ya no quiere venir. Hermano, y eso me ha pasado varias veces. Incluso hay hermanos que han agarrado y me han dicho, así, hemos conversado y me han dicho cara a cara, pastor, es que usted no debe utilizar el púlpito para llamarme la atención a mí. Y yo les digo, ¿y en qué momento he agarrado el púlpito para hacer eso? Y le he tenido que aclarar, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado con eso. Porque yo no he dicho ni una palabra contra tu persona. Si tú te has sentido tocado, es el Espíritu Santo el que está tratando con tu vida. Pero algunos no quieren aceptarlo porque les conviene en parte. ¿Por qué? Ya no se vienen a congregar. ¿Me están entendiendo?
Entonces, yo lo que les digo a ustedes, procuren siempre prestar toda la atención posible y rescaten todas las partes que son para ustedes. ¿Correcto? Ahora sí, con esta explicación vamos a comenzar. Vamos a Lucas capítulo, hermana querida, 8, versículo 4, la parábola del sembrador. Miren lo que dice, queridos hermanos. Yo le voy a poner énfasis a algunas partes del texto que es importante. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Vamos a comenzar por ahí. Dice que una parte cayó junto al camino, ¿sí? Este es el primer grupo de personas. Ahora, ¿qué le pasó a este primer grupo? Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. ¿Fue hollada por quién? Porque como estaba junto al camino, habían transeúntes y cuando iban pasando, pisaban las semillas y las aves del cielo, dice, la comieron. ¿Correcto? Continuemos. Otra parte cayó sobre la piedra. Segundo, otra parte cayó sobre la piedra. Dice, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó entre espinos. Quiero que noten un detalle bien interesante. Otra parte cayó entre espinos, ¿sí? Y los espinos que nacieron juntamente con ella. No sé si han notado este detalle. Este detalle no se encuentra ni en Mateo ni en Marcos, en la misma parábola. Solamente se encuentra en Lucas. Yo no sé si ustedes notan, pero está diciendo, escuchen, que cuando el sembrador salió a sembrar, el sembrador es el que comete un error. ¿Cuál? Siembra juntamente con la buena semilla espinos. Nótenlo allí. Otra parte cayó entre espinos. ¿Está hablando otra parte de qué? De la buena semilla, ¿sí? Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella. Nacieron juntamente con ella. En el momento de echar la semilla, traduciéndolo a un lenguaje ordinario, muchos predicadores lo que hacen es incentivar a las riquezas y hacen nacer la codicia en tu corazón. Están sembrando la buena semilla, pero al mismo tiempo están incentivándote a la codicia. Hermanos, si ustedes diezman y ofrendan, Dios te va a dar 100 por 1. ¿Qué estoy haciendo? Sembrando la buena semilla y lo que estoy haciendo al mismo tiempo desarrollando en ti codicia. El mismo predicador te está dando vida y te está al mismo tiempo destruyendo las armas de tu propia destrucción, la codicia. ¿Me están entendiendo? Hermanos, Dios va a agarrar y va a restaurar tu matrimonio, te va a hacer un matrimonio totalmente feliz. No vas a tener ya más problemas estando en Cristo. ¿Es cierto eso? ¿Te das cuenta cómo
crea una codicia en el interior, entonces tú dices, eso es lo que yo quiero ser feliz en mi matrimonio. ¿Me están entendiendo? Ahora, el hermano sigue viniendo, pero no por Cristo, sigue viniendo porque quiere ver el efecto de lo que va a hacer Cristo en su matrimonio. ¿Me están entendiendo? O sea, cambió su visión. El varón estaba viniendo tal vez por Cristo, pero en el debido momento, cuando se sembró la semilla, se sembró mal. Sembró juntamente con la semilla y nació al mismo tiempo los espinos, o sea, la codicia en el interior del ser humano. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes, basado en esto, en este texto y en otros que hay, que nosotros no debemos estimular, no debemos prometer más de lo que la palabra de Dios dice. No debes prometer más de lo que la palabra de Dios dice. Porque, hermano querido, te vas a dar con grandes sorpresas cuando estás en el camino del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, de una manera muy amorosa, verdad, tratando de calmar a los hermanos, tratando de alentarlos en su fe, verdad, le decimos, hermana, tú eres una mujer o hermano bien diezmador, ofrendador, vienen predicadores, tú siempre los apoyas, vas a ver que el Señor va a sacar cara por ti en este problema financiero que tienes. ¿Y saben qué, hermanos? Yo he sido testigo presencial de que no viene ninguna ayuda a la hermana. ¿Por qué? Pero nosotros le prometemos, sí, vas a ser prosperada. ¿Y por qué no sale de su problema económico? ¿Me están entendiendo? No, tú vas a dar tu ofrenda, tú porque eres un hombre bueno, una mujer buena, siempre estás ayudando al pobre, vas a ver que cuando tú tengas dificultades, Dios se va a acordar de ti. Y he visto, hermano, he sido testigo que pasan 5 años, 7 años y siguen el mismo problema. Pero ¿saben qué? Una cosa bien interesante. En esos 5 o 7 años he visto que esa mujer, que ese hombre se desarrolló como persona. Y cuando han pasado esos años, yo he conversado con ellos y me dice, pastor, no importa, lo que Dios me está dando es más importante que todo aquello. ¿Me están entendiendo? Le he visto a la hermana, al hermano maduro, aprendió a subsistir a pesar de falsas promesas que muchas veces nosotros los predicadores damos. Yo sé que nosotros lo hacemos con muy buena intención, pero podríamos cometer el error de hacerle cambiar su manera de pensar y esperar al milagro en vez de esperar al Señor que hace los milagros. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que quiere decir, nótenlo claramente. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿con quién? Con la semilla. O sea, le plantaron la semilla y la misma semilla le produjo espinos. ¿Por qué le produjo espinos? Porque justamente predicamos cosas que no son apropiadas. Ahora, pastor, ¿quiere decir esto que Dios no nos quiere bendecir? No, no quiere decir que Dios no te quiere bendecir. ¿Saben qué es lo que quiere decir? Quiere decir que la palabra bendición para Dios es muy diferente a lo que tú crees que es bendición. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado? Yo he escuchado a personas que dicen, si yo tuviera dinero solucionaría en un momento todos los asuntos míos y de mi familia. No es cierto, no es verdad. He visto, hermanos, no exageremos, decenas de hermanos que han recibido en algún momento herencias
bendiciones materiales, económicas, y que al momento de recibirla se han perdido. Conozco casos personalmente de personas que recibieron herencias y habiendo recibido una herencia, todavía se atrevieron a sacar préstamo y salieron huyendo de ese lugar. Esto es verdad. Todavía hicieron convenio con otra persona, le sacaron dinero y se vinieron para Lima. Y lo dejaron ahí con la deuda y todo el paquete. Ya tenían dinero y miren cómo cambió en el último momento. Se le ocurrió la brillante idea, sacamos de acá un dinero y nos vamos. Se olvidaron de todo lo demás. ¿Por qué? Porque el dinero cambia a las personas. ¿Saben cuándo cambia a las personas? Cuando las personas no tienen principios fijos, fundamentos fijos en tu vida. Por eso los creyentes no nos movemos, recuerden esta palabra, nosotros no nos movemos por sentires. Voy a orar porque siento orar. Tengo una necesidad muy grande de orar. No, yo no oro porque tengo una gran necesidad de orar. Yo oro porque quiero tener comunión con mi Padre Celestial. ¿Me están entendiendo? Nosotros no nos guiamos ni por sentires, ni por deseos, ni por gustos. Nosotros nos guiamos por discernimiento, por entendimiento. Vamos discerniendo nuestro camino, vamos entendiendo cuándo es el momento que orar y cuándo no es el momento de orar. Porque hoy en día muchos te dicen, pastor, pero el diablo nunca te va a mandar a orar. Pero deben recordar esa porción de las Escrituras que siempre le menciono. Cuando Moisés trata de hacer una oración, los egipcios están atrás, el mar rojo adelante, y Moisés trata de orar. ¿Y qué cosa le dice Dios? ¿Que ore? ¿Que está muy bien? No, le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás de rodillas? ¿Qué estás haciendo, Moisés? No es momento de orar. Dile que al pueblo que avance y tú extiende tu vara y divídeme el mar de frente. No me tienes que pedir permiso. O sea, cuando llegó el momento de actuar, cuando estás cara a cara con la situación, nunca agarren ustedes, voy a parar un momento, me voy a poner a leer la Biblia y me voy a poner a orar. No lo hagas. No lo hagas. Y mucho menos si alguno de ustedes se dedica a lo que es venta ambulatoria o venta en el mercado, venta en algún lugar. No lo hagan. Eso es justamente lo que muchas veces te detiene a que fluya la bendición económica. Porque espiritualizas un momento que no es para espiritualizar. Ese momento es para tener tu mente en guerra. Gracias, Padre, porque me has bendecido. Voy a estar acá. Y sigues ahí. ¿Me están entendiendo? Una vez, una de las cosas que Dios me enseñó mucho a mí en esto del negocio fue bendecir. Ese fue tal vez uno de los clímax, con lo cual yo llegué a pasar más de 100 soles de ganancia diaria. Ya pasé los 100 soles, rebasé los 100 soles. Yo nunca pensé que iba a ganar 100 soles de ganancia por mi venta ambulatoria en aquel tiempo. Nunca pensé. Y llegué a pasar. Una de las enseñanzas que a mí me transformó la vida fue el acto de bendecir a los demás. Aprende a bendecir, te compren o no. Aprende y sobre todo aprende el gran campo que abarca la bendición. La bendición hay mucha, no, decir Dios te bendiga, discúlpeme, no significa gran cosa. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a bendecir a la gente utilizando discernimiento, lo que necesita esa persona. Una vez, hermanos, de verdad, yo varias veces, escuchen bien, esto le va a parecer raro, lleno del Espíritu Santo me he ido a trabajar vendiendo. Lleno del Espíritu Santo. Se estaba pero fuego. Y me iba a trabajar y me iba a vender. En eso entro en una galería
eran como las 2, 3 de la tarde y una de las chicas estaba así, dormida sobre el mostrador. Y hermano, cuando yo entro, no la conozco, nunca hemos hablado, no es mi amiga, nada. Y a veces, hermano, de verdad, yo he actuado de una manera de verdad tremenda. Agarro y le digo, ¿qué haces? Como si la conociera. Y ella me mira, pero ¿cómo es? ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Y mira, con toda confianza, como si fuésemos viejos amigos. Señor, es que no hay venta, me dice. Hijita, mira la hora que son, el día no ha terminado. Dios todavía puede bendecir tu negocio, pero tienes que esforzarte. ¿Y sabes qué? Comenzó a sacudir su cabeza porque claro, seguro diría, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién será este señor? Pero también al mismo tiempo comenzó a pensar, lo que está diciendo es cierto. Levántate y vende, le digo, hijita, todavía tenemos tiempo para rayar, le digo. Y seguí caminando como si nada. Y cuando ya estaba saliendo, porque la galería era larga, era de un piso largo, cuando salí me dijo, Señor, gracias, ya estaba afuera, porque eran esas galerías de un piso que son vitrinitas, y ahí vienen para arriba su ropita colgada, ya así era. Ya estaba afuera y estaba con alguna prenda, me decía, Señor, gracias, tiene razón, voy a lucharla hasta el final. ¿Sabe qué pasó la próxima vez que pasé por ahí? La chica me compró pilas. Quería que la bendiga de nuevo, porque ese día vendió. ¿Te das cuenta? Mira todas las cosas que pueden pasar. Mira lo que es bendecir realmente. A veces bendecir no es decir Dios te bendiga, sino hablarle. La otra también que una vez les conté, creo, fue cuando entré a una galería y en la galería era en U y tenía 3 pisos. Y yo tenía un poco de temor cuando pasaba por ahí porque había una viejecita, creo que les conté, que hermano tenía una cara de verdad que asustaba. De verdad, su esto era así para abajo, así para abajo. Cuando yo pasaba por ahí, yo decía, ¿qué venderá esta mujer, no? Con esa cara. Perdónenme, pero así pensaba en ese tiempo. ¿Qué venderá esta mujer con esa cara? ¿Quién se va a querer acercar? Si yo tenía miedo cuando pasaba, hermano, si ustedes me hubiesen conocido o alguna vez ustedes me han visto por allá vender, ustedes saben que yo voy tijera, corta uña, pinza, pila y así iba. Pero cuando pasaba por ahí, miraba a la viejita, calladito yo pasaba ahí. ¿Cómo? Ropa de mujer. Y yo me pasaba calladito. Pero como les digo, hay varias veces que yo me he ido, hermano, de verdad. Yo me iba fuego, hermano. Fuego. Y yo cuando estoy trabajando, no predico. No, yo no predico, yo no enseño, yo no leo la Biblia, yo no oro. Cuando estoy trabajando. Ahí está el micro. Pero, mire, cuando yo estaba en el mundo, siempre he vendido ambulatoriamente, ¿no? Amén. Y todo el tiempo andaba cantando música mundana. Ya. Pero ahora canto alabanzas. Ya. Todo es malo que yo esté así caminando, alabando, No. cantando alabanzas. O sea, hay alabanzas que se me vienen también y las canto y por ahí ando. Y a veces la gente me queda mirando, esa señora está loca, dicen, ¿no? Pero pasa. Pero tengo esas ganas, pastor. Ya. Tengo ese. Te explico. Eso, por ejemplo, es de lo que les hablo de trasfondo. En ese caso, usted tiene que ver si es que el cantar alabanzas le hace ir bien normal en sus ventas, hágalo.
pero también pruebe por el otro lado, si no lo hace, ¿mejora la venta o baja? Ya, esas son las cosas que yo, por ejemplo, comencé a observar en mi propia vida, ¿me entiende? Como cada uno viene de su propio trasfondo, usted dice algo bien interesante que yo no tengo. Por ejemplo, usted me está diciendo ahorita que usted antes cuando iba cantaba música mundana. ¿Ya ve? O sea, usted tiene una costumbre que yo no tengo. Así que puede ser que esa costumbre Dios la quiera cambiar por cantar alabanzas y le va a seguir yendo bien. ¿Me entiende? Sí, porque todo mi camino lo recorro así cantando. Claro, amén. Ajá. Si así Dios la guía a usted y ve que da resultados, siga adelante. Eso fue lo que yo hice. Yo me di cuenta que cada vez que predicaba a alguien, al comienzo, años atrás, cuando yo comenzaba a enseñar a alguien, me bloqueaba. ¿Saben por qué? Porque la enseñanza, enseñarle algo a alguien es espiritual. Cuando yo estoy en el espíritu, no tengo ningún deseo por el dinero. No quiero dinero. Ese es el problema que surge. Pero cuando estoy en la venta y no predico, mi mente está centrada en hacer mi día. No, mi mente no se distrae. No me pongo a conversar con nadie. Hay muchachos que me conocen. Vamos a compartir, oye varón, ven para acá, vamos a compartir, porque le gusta conversar conmigo, en ese tiempo le gustaba, yo decía, no, tengo que trabajar. O sea, yo trabajaba, yo como le dije, reduje mis horarios de trabajo de 8, 9 horas a 4 horas y media, y me hacía más de 150 soles en aquel tiempo por día, de ganancia. Pero, eso sí, no conversaba con nadie, no hablaba con nadie. Si veía por el camino un hermano, alguien que venía, prefería desviarme porque ya sabía que me iba a hablar de cosas de Dios y como sabía que era pastor me iba a hacer consultas. Entonces yo dije, no puedo permitir eso. No yo he venido a trabajar, decía. Sí. Y si tengo 4 horas y media, y hermano, de verdad, yo era bien efectivo en la venta, pero ¿saben qué, hermano? Para mí era guerra total. No descansaba, incluso hubo los primeros años no almorzaba, por eso fue que me enfermé de gastritis. Ya. Ya. No, ya eso es un extremismo. Yo soy pastor en todo lugar, pero no lo estoy divulgando. Porque, no, sí, está muy bien lo que has dicho, sí, pero ese ya es un extremismo. Porque una vez yo estaba vendiendo en Gamarra, en Huánuco creo que es, y había una señora vendiendo telas en la calle. A veces se ponían en la calle a vender telas, ¿no es cierto? Y había un joven ahí. Y no lo había reconocido el joven que era uno de los centros donde yo había enseñado. Y comenzó de inmediato a gritar, pastor, pastor, ¿se acuerda de mí? Y un escándalo hizo. Y volteo, lo reconozco, y ya él sí sabía que yo era pastor. Y regresé, nos abrazamos, porque así somos bien, nos queremos bastante ahí en los centros. Nos abrazamos fuerte, porque de verdad, dentro de los centros es otro mundo. Es una guerra de verdad a muerte. Y le dijo, mamá, mira, ¿te acuerdas que te hablaba del pastor Arenas? Ah, sí. Y yo le decía, claro, sí, la señora es mi casera, le digo, ella me compra cosas. Ah, era usted, yo no sabía que usted era pastor, me dice. Y la señora era mi casera. Miren, yo que iba a saber que su hijo estaba en un centro. Pobrecito, ¿no? A veces uno de verdad no conoce las historias de los demás. Los caseros, tú le vendes, te compran, pero tú no sabes el sufrimiento que están viviendo teniendo un hijo en las drogas.
O sea, lo que la mamita trabajaba vendiendo sus ropas era para pagar el centro también de su hijo, aparte que para mantenerse. ¿Cómo es, no? Por eso es que es muy importante que tú bendigas. Y estaba, hermanos queridos, continúo la historia, y estaba ahí, ¿no? Viendo a esta señora, pero ese día llegué fuego. Y ese día, qué miedo, qué temor, que esto, yo agarré, me paré, y cuando me vio la señora que me paré, y me paro delante de ella, ahí estaba su puesto, estaba acomodando, y me mira toda, y yo agarré y le dije, mamita, miren así, con un amor, hermanos, ¿por qué estás así? ¿Por qué siempre estás con ese rostro de amargura? Hermano, yo no la conozco, nunca hemos hablado. O sea, la conozco de vista, pero nunca hemos intercambiado ideas. ¿Por qué tienes ese rostro de amargura, mamacita? Hermanos, esta mujer dejó su rostro de amargura, la boca se le comenzó a chuequear y a temblar, y los ojos se le comenzaron a llenar de lágrimas. Es que no vendo nada, me dice. Mamita, Dios nunca se olvida de nadie, le digo. Dios siempre le va a dar su plata a aquella persona que persevera. Tienes que luchar. Mira, recién estamos comenzando. Me dijo, sí, Señor, tiene razón, pero ya estaba lagrimeando ella. Le hablé con tanto amor y cariño. Miren cómo es, hay diferentes formas. En ningún momento le dije Dios te bendiga, pero ese día la bendije de una manera colosal. La señora pudo sentir todo el amor de Cristo en su vida. Hermano, yo seguí porque así hacía. Yo no esperaba que me agradecieran ni que me dijeran te voy a comprar. No, yo agarré y arrancaba. Y la señora salió al pasadizo de esa galería y comenzó a gritar, Señor, gracias. Y ya me hacía así. No es que me iba hasta el fondo, luego salía por el otro lado. Gracias, Señor, gracias. Y a la próxima vez también me comenzó a comprar. Pero lo extraordinario que es, su cara ya no estaba amargada. Un solo toque de Dios. Un solo toque. ¿Me están entendiendo? Por algo será que he entrado a este tema que no correspondía. Muy bien, sigamos. Dime, Pastor, mi hermana Katy. Pastor, ¿cómo podríamos bendecir en este caso si tenemos la oportunidad de hacer un devocional en la empresa? O sea, porque es como nos dan 15 minutos para poder hablar algo, un tema específico y luego orar. Pero ¿cuál sería lo correcto? O sea, ¿qué podríamos enseñar? Ya. Porque lo están haciendo, pero me gustaría para yo aconsejar. Ya. Una de las primeras cosas que tienen que entender es que el solo hecho de compartir la palabra ya los estás bendiciendo. O sea, tú tienes que saber lo que estás haciendo. El solo hecho de que el jefe, comencemos por ahí, te ha dado ya 15 minutos para que puedan tener un momento, ¿no?, para compartir la palabra, el jefe ya los bendijo. Ustedes tienen que aprender a ver qué son bendiciones. Por eso le digo, para Dios el concepto de bendición es muy amplio. ¿Qué jefe te da 15 minutos de su trabajo para que puedan compartir la palabra? Y quiero que sepan que hay jefes que son más colosales aún, que cada cierto tiempo traen a un orador profesional para que los incentive a su gente. Han abierto un espacio, a veces en los despachos, para que vengan un hermano en Cristo, cuando es cristiano el jefe, o si no, un psicólogo. ¿Para qué? Para que los trate a su gente, aquellos. Por ejemplo, el jefe se enteró de que uno de ellos se había separado de su mujer y el joven estaba triste. Entonces, ¿qué hizo? Puso un despacho con un psicólogo. Pero en este caso no fue un psicólogo, sino fue un hermano en Cristo, un pastor, un motivador, como le llaman, y lo comenzó a tratar, y a los próximos días y semanas el muchacho estaba trabajando en todo su vigor, y más que antes, porque alguien le dio amor. Ese es un punto. El ejemplo que te estoy poniendo es para que te des cuenta. A veces el mejor mensaje, ¿sabes qué? Es un abrazo.
es decirle, estimularlos, hijo, ¿sabe qué? Tú eres nuevo y te he visto que tú eres de verdad lo máximo. Te he visto de verdad cómo te estás esforzando, te bendigo. Aunque tú no lo creas, eso es bendecir realmente. Comenzar a darle espacio a los hermanos para que puedan decirle lo valioso que es para la empresa, lo valioso que es para ustedes. Si nosotros hiciéramos eso más frecuentemente, no existirían suicidas. También otra cosa que pueden hacer en esos 15 minutos es, aunque sea a uno, por discernimiento. Por eso yo siempre digo, desarrollen dones en cualquier lugar donde estén. ¿Para qué? Porque eso es lo que a mí me ayudó mucho. ¿Saben qué? En ese tiempo que les estoy hablando, gran parte de ese tiempo yo no me estaba congregando. Pero jamás dejé de orar ni de estudiar la Biblia desde mi casa, ni tampoco dejé de ayudar cuando me venían a tocar la puerta, porque ya me había hecho conocido como pastor, solo que no estaba yendo a un lugar específico. Porque el lugar con donde quise ir, el pastor no me trató bien, o sea, tenía bastante envidia, parece, por mi ministerio que había tenido, y entonces siempre que iba comenzaba a hablar mal de mi persona. Entonces yo iba con mi esposa y mis hijos, no podía permitir eso. Entonces no fue que yo no quise congregarme, no. Y para ir a otro lugar ya él me quedaba lejos, entonces no podía hacerlo. ¿Me están entendiendo? Ya, entonces, por ejemplo, yo agarré y en ese tiempo la gente me venía a buscar. ¿Y qué era lo que hacíamos? Bendecirlos, darles tiempo. Darles tiempo. ¿Qué es? ¿Cómo estás? Usen discernimiento. Mira a los trabajadores que están en el grupo, dile esto a mi hermano José, y miren quién está pasando un mal momento, a quién lo ven triste, decaído. Mi hermano, ¿quieres contarnos qué es lo que está pasando contigo? Nosotros somos tu familia. Siempre sean así. Cuéntanos. Tenemos solamente 15 minutos, pero tómate tú unos 5 o 7 minutos y dinos de manera compacta. ¿Para qué? Para que la administración, no tiene que haber un mensaje directo. Simplemente el varón cuenta su problema, sí, es que estoy pasando, mi mamita está enferma, y entonces tal vez lo que le compartan de la palabra sea un texto relacionado con ese punto. ¿Me están entendiendo? Y entonces tú le comienzas a dar consejos. Si tu mamita está bien, por ejemplo, a hablarle acerca de nosotros, que nosotros tenemos ese ciclo de vida, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O como alguien, tal vez alguno lo considera un poco extremo, pero es muy cierto, nosotros nacemos para morir. Puede parecer muy negativo esa frase, pero en realidad es cierto. Nosotros nacemos para un día morir, y eso debería darnos más bien a nosotros el entendimiento de cómo vivir nuestra vida al máximo. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, Katy, en mi iglesia, los hermanos que han ido me han visto que a veces estoy ahí sentado y yo siempre comienzo por lo general con una oración, excepto que una hermana esté cargada o un hermano, y me comienzan a contar cosas, y cuando me comienzan a contar cortas, no la corto, ni lo corto. ¿Por qué? No sigo los ciclos ordinarios de un culto. Porque esa persona, si me está se está descargando conmigo, debe ser por algo. Tal vez no tenga con quién conversar. Me acuerdo cuando fui a un ministerio, me encontré con un jovencito que nos abrazamos porque él ya había recaído y volvió y nos volvimos a encontrar, nos abrazamos fuerte, nos sentamos y por 2 horas no dejó de hablar. 2 horas. Y yo decía, nadie lo escucha este varón. Y me quedé callado, hacía solamente una que otra pregunta de vez en cuando,
para entender bien lo que me estaba contando, pero no lo interrumpí. No le dije, ahora déjame hablar a mí. No. 2 horas escuchándolo. Al final ni le di un consejo. Escuchen, porque se acabó el tiempo. 2 horas, ya me tenía que ir. Pero ¿saben qué pasó? El joven agarró y me dijo, pastor, escuchen, no dije nada, no le enseñé la palabra, no le di ni un texto. Pastor, gracias. Conversar con usted, mira, conversar con usted me ha servido de mucho, pastor. Mira. Y yo dije, pero ¿yo qué dije? Sí, correcto. Sí, sí, exacto. O sea, ser bendición no significa que yo les tengo que compartir a veces. A veces tiene que ver con lo que tú compartes, con lo que hay, tu carga, tu problema. ¿Me están entendiendo? Muy buena pregunta por eso. Todos esos sistemas puedes combinarlo y de vez en cuando compartir la palabra, pero darle libertad a los hermanos y sobre todo discernir a las personas. ¿Me entiendes? Y de acuerdo a eso, por eso desarrollen dones donde estén. Un día ves a uno de tus trabajadores, de los profesores, de las personas que van a tu trabajo, ves que están llegando y que está desanimado, que está desalentado, darle un impulso, darle la mano. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que podrías hacer, hijita, para bendecirlo. ¿Sabe? Por alguna razón Dios ha permitido que saquemos esto de bendecir a la persona. No necesitamos estar estimulándoles para crear codicia en su interior. Cuidémonos de eso. Yo sé que es difícil a veces tratar de equilibrar en un momento dado ese de dar la palabra sin crear codicia, pero debemos aprender, queridos hermanos, a enfatizar siempre que las bendiciones la palabra bendición para Dios es demasiado amplia. Es demasiado amplia. He sabido de casos de personas que, por ejemplo, eran ciegas y no sé por qué el Señor nunca las sanó, pero anda a ver su madurez espiritual. O sea, los ojos, no tener vista, le hizo desarrollar un carácter hermoso, precioso, divino. Y ¿sabes qué? Cuando le pregunté un día a uno de ellos si eso le afectaba en su vida, ¿sabes qué me dijo? No lo cambiaría, no cambiaría 2 ojos por todo lo que he aprendido a hacer. Porque de verdad, esa persona agarró y me dijo, es que ¿sabes qué? Si yo tuviera mi vista bien, no estaría aquí, me dijo. Te aseguro que no estaría aquí. Yo estaría haciendo con mi vida lo que quisiera, porque era simpático todo el varón. Yo prefiero vivir así, con esta limitación, pero había desarrollado un oído increíble. Podía reconocer quién se acercaba a él. Pero vuelvo a repetirte, era ciego, cristiano, siervo de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué Dios no le dio la vista? Porque bendición para Dios no es darte lo que tú quieres. A veces bendición para Dios es darte lo que tú realmente necesitas. ¿Me han entendido? Amén. Sigamos. Otra vez, hermana, volvemos. ¿Dónde nos quedamos? En Los Espinos. Sigue al siguiente, hijita. Después vamos a ver si regresamos un momento ahí. Y otra parte cayó en buena tierra. Ahí están los 4. La otra parte cayó en buena tierra. Dice, y nació y llevó el fruto a 100 por 1. Sigue, hijita. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír,
oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, Jesús dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Escuchen la interpretación. La semilla es la palabra de Dios, y acá vamos a poner la semilla es la palabra de Dios. Ya, seguimos, sigue hijita. Y los de junto al camino, escuchen, son los que oyen. Mira lo que dice, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra, sobre la piedra reciben la palabra, y miren lo que dice, con gozo. Pero estos no tienen raíces. Continúa, hijita. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En tiempo de prueba se apartan. Continúa. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Oyen, pero son ahogados. Dice, por los afanes y las riquezas. Y aquí sí especifiquen esto, y los placeres de la vida. Acá, hermano, quiero detenerme una vez más, y los placeres de la vida. En el original griego, cuando tú comienzas vamos a terminar de leerlo, y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora, mira lo que dice el texto, y los placeres de la vida. Esa palabra en el griego, cuando estuve haciendo la revisión en el griego, me llamó mucho la atención, porque está hablando de los placeres de los sentidos. En el griego habla de los placeres de los sentidos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? De tus gustos, de tus sentimientos, lo que a ti te gusta. Los que fueron sembrados entre espinos pierden la bendición porque siempre están haciendo lo que les gusta. No lo que deben de hacer, lo que les gusta. Deberías estar, es de noche, te vas a acostar y deberías leer la palabra antes de dormir. Eso es lo que has aprendido, el entendimiento. No lo haces y te pones con tu celular a estar jugando jueguitos hasta que te da sueño. La lectura de la palabra te iba a durar 15 minutos, a lo mucho, y eso reflexionando y haciendo una oración. En el juego te pasas 2 o 3 horas hasta que te cansas. Te echas a dormir cansado, despiertas cansado y a veces hasta fastidiado cuando te llaman. Ahora mira los resultados de ambos. Si hubieses leído la palabra, el fuego en tu altar, en el altar de tu corazón, no se hubiese apagado. Tu corazón seguiría inclinado por las cosas de Dios. ¿Me están entendiendo? Lees la palabra, oras, me acuesto, duermo tranquilo, me despierto tranquilo, de buen humor. Y aunque claro, tal vez en algunas veces tengamos la incomodidad, ¿no? Porque a veces levantarse temprano incomoda un poco también, porque quisieras a veces darte la libertad,
Pero tú entiendes que lo correcto es que te levantes un poco antes también a orar y a leer la Biblia. ¿Me están entendiendo? ¿Eso qué cosa está desarrollando en ti? Dominio propio. Tú mandas sobre ti. Escuchen, tú mandas sobre ti. La lectura simple de la palabra y la oración antes de dormir y al amanecer desarrolla dominio propio en ti. Tú estás haciendo lo que debes hacer, no lo que te gustaría, no lo que tú sientes, lo que debes hacer. Ahora mira, me pongo a jugar juegos de video. Me pongo a jugar juegos de video. Me duermo 2 o 3 de la mañana. ¿Qué cosa estuviste haciendo? Lo que te gusta. Y jugaste hasta cansarte. Algunos no juegan juego de video, algunos chatean hasta esas horas de la noche. Luego agarras, te acuestas, vas a dormir menos, es un hecho. Te levantan, te vas a sentir fastidiado. Qué pesada mi mamá, no es pesada. El pesado eres tú que no hiciste la cosa bien. No es que la mamá o el papá no te comprenda, el que no está comprendiendo eres tú, estás actuando irresponsablemente. ¿Me están entendiendo? Luego agarras todo fastidiado y con sueño, comienzas a hacer las cosas, las haces mal, no te concentras. Te enseñan a hacer algo, no te da la mente. ¿Por qué? 1, tu mente está en el juego. 2, no has dormido bien. 3, estás con sueño. Y cuando alguien te quiere enseñar, no aprendes. Pasa al día siguiente y te dice, ¿te acuerdas que te enseñé? No, no me acuerdo bien. Escuchen, de allí tú comienzas a desarrollar la idea y mira cómo comienzan las excusas y cómo tú comienzas a esquivar tu responsabilidad. Es que mamá, debes entender que no todos nacemos para esto. ¿Te diste cuenta que hábilmente esgrimiste? ¿Te fuiste por la tangente? Y tengan cuidado porque eso es sumamente peligroso, porque lo puedes llegar a creer en realidad. Es que ¿sabe qué, mamá? Papá, yo no sirvo para el estudio. No es que no sirva para el estudio. No es que no sirvas para el estudio. Estás haciendo las cosas mal. Tu potencial, tu mentalidad la estás centrando en cosas que no tienen valor, que no tienen importancia. ¿Me están entendiendo? ¿Se están dando cuenta del problema real que hay? Y así tú comienzas a crear, ¿sabes qué? Un sinnúmero de barreras. Es que no nací para estudiar. Es que, ¿sabes qué? Yo no soy para trabajar. Por eso es que a mí me gusta cantar canciones. A mí me gusta bailar. A mí me gusta tocar instrumentos. Muchas veces las habilidades se van desarrollando. ¿Por qué? Porque cosas reales tú solo te estás bloqueando. Y no eres bruto, no eres que te falta inteligencia, no eres que Dios te dio menos capacidad a ti, no. Tiene la misma capacidad, habilidad, inteligencia que todos los demás, solamente que lo estás usando mal. ¿Me están entendiendo? Ya, eso es lo que realmente pasa. Eso es lo que nos está tratando de enseñar. Cuando dice, y los placeres de la vida, de los sentidos. ¿Te gusta a ti disfrutar? Y está bien, pero ¿sabes qué? Con responsabilidad. Tú tienes que aprender a desarrollar no lo que te gusta. Tú tienes que aprender a desarrollar, ¿saben qué, queridos hermanos? ¿Quién eres? Lo que tú eres en realidad. ¿Me han entendido? Eso es lo que debemos aprender a desarrollar. Amén. ¿Qué otro texto hay? El micro. Acá. Sí, recibe la palabra. Allá puse
Es la C y un palito con. Sí. Ya van a aprender ya que así soy escribiendo. No, no es chino, hermana. Es la escritura es la escritura arena, se llama. Hebreo, ya, ¿hasta dónde te vas tú, hermano? Ya, ¿me han entendido? Ya estamos en buena tierra y ahí que terminó en la parábola, ¿no es cierto? Ahí estamos en el versículo. ¿Sí? Ya. Muy bien, falta un texto. Escuchen. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora, muy bien, hemos terminado la lectura. Miren, sin querer ya se nos fue 1 hora. Se va a hacer 1 hora, ya miren qué rápido. Y eso es lo bueno del ayuno, podemos explayarnos. Vamos a seguir, quiero compartirles algunas cosas más. Luego vamos a detenernos, vamos a cantar unas alabanzas y continuamos, ¿les parece? Y así hasta la noche, ¿qué le parece? Eso sería maravilloso, un ayuno completo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo? Es ayuno, mi hermana. Amén. Pero también se podría hacer, ¿no? Con hombre, claro. Claro. Amén. Ya, les quiero decir ahora algo general de la parábola. A ver, tengan los micros listos, Pastor José, los micros que estén listos, porque vamos a hacer algunas preguntas. Porque sobre esta parábola se ha dicho muchas cosas, pero hay que ver cuál es verdad y cuál es no. ¿Sí? Siempre estudien ustedes por ustedes mismos las escrituras. Por ejemplo, una pregunta sencilla. En los últimos textos, cuando Jesús explica la parábola del sembrador, ¿qué cosa dice? Mas la que cayó en buena tierra. ¿Sí? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ya, yo les hago una pregunta, a ver, quiero que me respondan. ¿Quién de ustedes ha sido buena tierra? Porque nosotros cuando vemos, de verdad, esta pregunta, aunque tú no lo creas, te va a sacar de un mundo de malas interpretaciones bíblicas. ¿Quién de ustedes ha sido buena tierra? La que pone por obra la palabra, o sea, lo que yo escucho lo pongo por obra. Entonces hay personas que sí son buena tierra. Amén. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Gracias, digo. ¿Qué dicen ustedes? Pastor, yo creo que sí, hay personas que se han convertido en buena tierra, porque ya no hacen como las demás, eso, o sea, como el camino, o sea, que se juntaron junto al camino, otro a la piedra, otro espinos, sino que ¿por qué? Porque hay varias formas de actuar, ¿no? Por ejemplo, lo que me impacta es que en tiempo de prueba se apartan, o sea, ya no actúan así ya. Ya. Porque ya no son ahogados, o sea, ya no son enloquecidos por las riquezas ni los placeres de este mundo. Ya ha cambiado su manera de vivir, o sea, se han convertido en buena tierra. Estás diciendo, mira, estás ahí, estás dando las respuestas. No, está bien, hermana, está muy bien, porque dices, escuchen lo que la hermana ha dicho, se ha convertido en buena tierra.
Porque en realidad, dime Luis, claro. Por eso yo les digo, a ver, Yo también había entendido hasta el día de hoy que ser buena tierra es aquel que persevera, o sea, por los frutos se conoce qué clase de persona es, o sea, si ha recibido o no ha recibido la palabra, como acá está, ¿no? Yo lo entendí así. La perseverancia hace que nos demos cuenta si estamos siendo buena tierra o no. ya. Dale un micro, por favor. Ah, ya hablaste. O sea, lo que le dije de los procesos, o sea, ha formado, se ha desarrollado en él para que pueda tener ese corazón bueno y recto. Y a través de los procesos, al formarse su desarrollo, ha hecho que la palabra sea retenida. Claro. O sea, hermano, por eso, de verdad, póngase a pensar y aplíquenlo a lo que el Señor Jesús realmente quiso decir. ¿Qué es lo que estaba enseñando en la parábola del sembrador? Porque está hablando de grupos de personas, ¿sí? Los que fueron sembrados en el camino, entre piedras, en espino y buena tierra. Yo me hago la pregunta, ¿quién de nosotros fue buena tierra? ¿Acaso tú nunca has tenido afanes? Si tú has tenido afanes en tu vida, entonces está mal entonces la interpretación que le estamos dando, que es el que persevera, el que... ¿Saben por qué? Porque buena tierra significa, si tú estás viendo bien los grupos, en la tierra había espinos. No está diciendo que es mala tierra, está diciendo que había espinos. Y en la otra, no está diciendo que era mala tierra, porque la tierra estaba mal, había pedregales. ¿Qué debemos hacer con los espinos y los pedregales? ¿Cuidarlos? Ah, ya. Claro, por eso lo que está diciendo Luis está bien, y lo que está diciendo la hermana Flor, se convirtió en buena tierra. O sea, buena tierra, hermanos queridos, debemos entender bien los términos. Dime, hermano. Ahí dice, más la que cayó en buena tierra. O sea que la tierra ya era buena. ¿A eso? Sí. Miren, le puedo probar, vamos a probarlo. Escuchen, en realidad, queridos hermanos, escuchen bien, ¿ah? En realidad, todos los seres humanos somos buena tierra, sino que algunos han desarrollado espinos. ¿Qué cosa eran los espinos, Pastor José? Los afanes, la codicia por los bienes materiales, acá están, y los placeres de la vida. O sea, el que vive por sus sentimientos, por sus gustos, por sus placeres, su mente la tiene llena de, escuchen, ¿ah? Su mente la tienen llena de eso. Su mente la tienen llena de espinos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la tierra buena? Si ustedes se ponen a pensar, miren, ¿ah? En mi mente yo tengo el deseo, quiero ser millonario, y toda mi mente está en las riquezas. Desde que amanece hasta que anochece, yo lo único que pienso es dinero, dinero, dinero. ¿Y qué pasa? Prospero. En otro caso, los que se fueron sembrados en pedregales son aquellos que las piedras que representan. ¿Qué representan? Dureza. Quiere decir
¿cómo lo aplicaríamos a una persona hoy en día que tiene pedregales? Un corazón duro. Ya, ¿y por qué tendría el corazón duro? Analicen, eso se llama escudriñar, estudiar. ¿Por qué tendría su corazón lleno de piedras? ¿Por qué tu corazón sería duro? Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Dime, hermana Tefi. Por los problemas, las circunstancias que vive y la concupiscencia y todo eso, ¿no? Claro. Que se pone- ¿Se dan cuenta? Traumas. Cosas que te pasaron desde el vientre de tu madre. Cosas que te pasaron mientras fuiste creciendo. Te traumatizaron. Sí. He sabido de casos, por ejemplo, de personas que han nacido con el cordón umbilical envuelto en su cuello. Ustedes han sabido que de estas personas hay diferentes grupos. ¿Sabían ustedes que no todos salen con los mismos problemas? Un día yo comencé a estudiar varios casos de personas que habían sido, tenido el cordón umbilical, casi mueren ahogados. Perdón. Conocí el caso de uno deprimido. Tendencias negativas. ¿Por qué la vida me castiga así? Nací para sufrir. Negativo. Pero conocí otro caso, por ejemplo, de una persona que tuvo el cordón umbilical y salió amargado. No, que yo soy yo y yo voy a salir adelante y no me interesa a nadie más y a todos los pone en su sitio. Violento, malo, perverso. He conocido a otro que es un equilibrio entre deprimido y bueno. O sea que es bueno porque el dolor que ha experimentado, ¿sabes qué? Lo ha hecho así, como ha sufrido al momento de nacer. Entonces, ¿qué sucede? Sale así entre bueno y deprimido, pero por momentos se decae. ¿Me están entendiendo? He conocido otra persona que es con cordón umbilical que tiene tendencias suicidas. Con el tiempo comencé a estudiar este tema y me di cuenta, escuchen, que tiene que ver con el estado mental del niño en el momento que tenía el cordón umbilical. Cuando un niño tiene el cordón umbilical, más o menos él pasa de estado mental en estado mental. ¿Qué es esto? Me aprieta, no puedo reaccionar. ¿Qué es esto? No puedo. Y espera que alguien lo ayude. Cuando nadie lo ayuda, su manera de pensar, pero ¿por qué nadie me ayuda? Y comienza a entrar en un cuadro de depresivo. Y cuando ya se está asfixiando, qué malos que son, nadie me está ayudando, nadie me está sacando de aquí. ¿Te das cuenta cómo va saliendo? Ya, en el momento que salió en el cuadro, en el estado mental, que ese bebé, que todos dicen que no saben nada de nada, en el estado mental en que lo sacaste, en ese estado mental él va a vivir. ¿Sabían ustedes eso? En ese estado mental ese bebé va a vivir. Y por eso yo he encontrado, cuando he ministrado en los ministerios, he encontrado a varios con cordón umbilical y he anotado sus características de cada uno, diferente el uno del otro. Incluso en grados de violencia, unos ya salieron pero malvados, así, lo peor de lo peor, no creen en nadie. ¿Me están entendiendo? Ya, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en realidad de ahí es donde salen los pedregales muchas veces. Te vuelves duro, malo, insensible, por circunstancias. Luego sales y las cosas no te van bien con tu familia. Peor todavía, te endureces más. Ahora, escuchen, sigamos avanzando rápidamente. Ya,
Hay varios grupos de personas que están manifestando acá, 4. Ya, ¿me va a decir alguno de ustedes que no vino a Cristo con alguno de esos problemas? O bien de ambición, o bien de dureza, o bien con dolor, o bien con resentimiento en tu interior. Hermanos, si comenzamos a hablar con todos los pastores que hay en el planeta Tierra y con todos los hermanos en Cristo, ninguno fue buena tierra. Escuchen bien desde ese punto de vista, porque todos hemos tenido pedregales y espinos. ¿Me han entendido? Por el otro lado, esos pedregales y espinos, pongámoslo ya en una... Yo, por ejemplo, yo nací con el cordón umbilical y yo soy depresivo por eso, ¿ya? Con el cordón umbilical en mi cuello, casi muero asfixiado y me sacaron en estado de depresión, en estado mental de depresión. ¿Qué es lo que pasa? Que eso va a comenzar a alterar mi manera de pensar. Entonces ahí nos lleva a un punto muy importante. Lo que va a ser afectado es tu mente. Yo no sé si alguno se da cuenta, pero la mente es la afectada. Quiere decir que en realidad la mente es la tierra fértil. Tu mente. Todos somos tierra buena. Solamente que por diferentes procesos que hemos pasado, por diferentes dificultades en nuestras vidas, ¿ya? O bien hemos permitido que se desarrollen espinos, o bien pedregales, o bien somos los del camino. No le damos mayor importancia a las cosas. Sí, venimos de vez en cuando tenemos tiempo, venimos a la iglesia, pero después yo sigo mi camino, hago mis cosas. Bueno, pasaron 2 meses, ya me voy a la iglesia porque siempre hay que tener a Dios de lado. ¿Pero me están entendiendo? ¿Me están entendiendo lo que les digo? Todos nosotros somos buena tierra desde el punto de vista que la buena tierra es tu mente. Esa tierra está enferma y tenemos que sanarla. Sí. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Sí. ¿Sí? Eso es lo que le estoy tratando de decir. O sea, no existe en realidad alguien que pueda... O sea, todos somos buena tierra, sí, pero necesita trabajo. Por eso lo que tú estabas diciendo, hermana Flor, muy bien, estuviste, pero te metías por acá, por allá, pero sí estaba bien en esencia lo que estaba diciendo, se convirtió en buena tierra. Porque de verdad, hermano, una vez más, analícenlo. ¿Quién de ustedes vino con un corazón bondadoso? ¿Quién vino con un corazón bueno, perfecto? No cometías pecado, no cometiste ningún tipo de pecado ni escandaloso, ni en ningún tipo. ¿Quién de ustedes vino así a Cristo? Ninguno. Todos hemos pecado. La Biblia lo dice, todos hemos pecado. Y justamente, hermano, escuchen bien, en esto consiste justamente el trabajo del Padre, porque el Padre es el labrador. ¿Se han dado cuenta? El Padre es el labrador. Y entonces, ¿qué sucede cuando el Padre es el labrador? El Padre te comienza a guiar para que tú limpies tu vida. Él es el que comienza a limpiar tu vida, te comienza a quitar las piedras de tu camino, te comienza a quitar los espinos y te comienza a quitar los afanes de este mundo. No, tiene que ver con la poda, pero la poda más que todo, hermanos, tiene que ver con crecimiento, por si acaso. El Señor constantemente te va a cortar, por si acaso. A todos los corta.
Perdónenme por poner este ejemplo. El otro día prediqué esta prédica, mujercías cargadas de pecado. ¿Se acuerdan? Ese día el Señor cortó a muchas mujeres, por no decir que cortó a todas. Pero, escuchen, hubieron mujeres que agarraron y dijeron, no, el pastor está mal, está hablando contra la mujer. No, no estoy hablando contra la mujer, estoy hablando la palabra de verdad. Y las mujeres que sobrevivieron a esa poda dijeron, no, Señor, yo sigo adelante. Ya, por eso es que dice que ambos, tanto el que no da fruto va a ser cortado, pero el que da fruto también dice lo va a cortar en el original griego. ¿Para qué te va a cortar? Para que lleves más fruto. O sea, la mujer que escuchó ese mensaje y agarra y dice, no, sí, pero es la palabra de Dios y sí, tiene razón, el Señor tiene razón. No tengo la costumbre de arreglar cuentas, así somos mayormente las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Tú agarras, sobreviviste a la poda y pasaste a otro nivel. El Señor constantemente a través de la palabra te va a cortar. ¿Quieren que le ponga otro ejemplo de poda? Ya, cuando se predica yugo desigual, y eso lo hemos tenido en mi iglesia, se predica yugo desigual y una mujer o un hombre se ha enamorado de una inconversa. Hoy en día le llaman filistea, ¿verdad? Ya, el hombre se enamora de una filistea. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, por ejemplo, el joven dice, pastor, pero ¿qué tiene de malo si nos amamos y todo lo demás? Entonces, lo que hacemos nosotros los pastores es compartir, ¿verdad?, el libro de 1 Corintios, donde habla sobre yugo desigual. ¿Y qué sucede? La persona agarra y Dios con ese texto lo está cortando. Y él va a tener que tomar la decisión, pues. Y se han ido de mi iglesia por ese punto. Se ha ido de mi iglesia por ese punto. ¿Saben por qué? Porque otro pastor en su iglesia le dijo que no había problema. Y aquí está el problema, en que muchas veces los pastores toman la decisión de, por llenar la iglesia, dejan a un lado la salvación de las personas que están yendo a la iglesia. Y el centro de un pastor debe ser la salvación de sus ovejas. ¿De qué te sirve llenar tu templo de un montón de ovejas si al final ninguno va a ser salvo, ni tú tampoco? Por eso, todo hijo de Dios, escuchen por favor, todos ustedes son líderes desde el punto de vista que todos han recibido la comisión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces todos ustedes deben tener un pensamiento, el consejo que le dio Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La iglesia, hermano, no es un lugar en el cual tú agarras y vienes para, que quiero cultivar buenas amistades, es que quiero que a mis hijos no le pase nada, no quiero que me choquen el carro. No, para eso no es la iglesia. La iglesia, hermano, es un lugar para prepararte. Sí, para santificarte, pero es una preparación, ¿saben para qué? Porque un día tú vas a vivir con el Padre por la eternidad. ¿Me están entendiendo? Acá en este pasaje que hemos leído,
nosotros podemos ver, queridos hermanos, que lo que Jesús constantemente trataba de enseñarnos, era a preparar nuestros corazones para venir al encuentro con Dios. Siempre. Incluso la parábola del sembrador te está enseñando esto. Esto es lo que está enseñando la palabra realmente. ¿Me han entendido? Lo que nosotros venimos a hacer aquí, ¿saben qué cosa es? A remover los pedregales. O sea, deja que Dios saque los pedregales de tu vida. Dejar que Dios saque los espinos. ¿Cuál de los apóstoles? Muchas veces se habla que Judas, el avaro, Judas, el codicioso, Judas, el ladrón, ¿verdad? Hermano, todos tenían codicia al principio, todos. La madre de Juan y de Jacobo, y yendo a interceder a Jesús: Señor, quiero que por favor pedirte algo, que en tu reino mi hijo se siente a tu derecha, el otro a la izquierda. ¿Cómo se llama eso? Pedro, preguntándole cuando está hablando de lo que van a recibir la persona, Pedro le dice: Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? ¿Por qué estaba tan interesado? Era el Mesías. Sino que lo que pasa es que ustedes no entienden, hermano, un punto muy importante. Los sacerdotes en el templo, los escribas, cuando enseñaban las escrituras, siempre hablaban de que cuando el Mesías viniera, iba a venir un tiempo, hermano, de prosperidad. Israel iba a ser cabeza de las naciones, todos iban a tener que ver con Israel. Por eso es que los judíos esperaban a un Mesías victorioso, a un Mesías que se enfrentaba al imperio romano y que iba a enfrentar a todos los imperios y a todos los iba a sojuzgar. O sea, esperaban un rey David, pero más poderoso que el rey David. No es que Judas fue ambicioso, sembraron la semilla de esa manera en su corazón, que el que iba a venir era victorioso. Hermanos, ¿no es acaso eso lo que están enseñando hoy en día los de la doctrina de la prosperidad? Que el Hijo de Dios no tiene por qué estar enfermo. Y sin embargo, varios de los que han predicado la doctrina de la prosperidad, ¿de qué han muerto? Enfermedades. De que el Hijo de Dios no puede pasar desgracias. A mí me han dado, hermano, yo no me presento como pastor donde voy, no, soy el hermano Percy Arenas, conversamos, me han dado recetas para que no me choquen el carro. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, ningún carro te puede chocar a ti, no te lo pueden ni raspar. Qué tremendo, hermano, las barbaridades que están enseñando, mandar a los ángeles a que cuiden mis joyas. ¿Qué es eso? Dios no nos llamó para eso. Cubro mi casa con la sangre de Cristo para que los ladrones no vengan ni hurten ni minen mi casa. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Que la sangre de Cristo es para que no entren ladrones en tu casa? ¿Me están entendiendo cuán malas enseñanzas, cuán extremos nos estamos yendo? Ahora, quiero que entiendan una cosa, tu fe tú la estás poniendo en esas cosas, así que vas a tener cierta fuerza en lo que dices, porque es tu fe al final. Pero quiero que sepa que está poniendo tu fe sobre cosas que no son verdaderas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús enseña la oración? Habla acerca de estos fariseos y escribas que dice que oraban en la calle. ¿Se acuerdan? Correcto, para ser visto por los hombres. Miren, pero ellos decían, vamos a orar en la calle, sí, pero su mente no estaba en Dios, estaba en ser visto por los hombres.
Esa era su fe. ¿Y qué cosa le dice Jesús? No, ustedes no van a tener nada, se van a ir al infierno. ¿Así les digo? ¿Qué les dijo? Correcto, ya tienen su recompensa. Tu fe produjo un fruto, pero ese fruto no tiene ningún tipo de valor para la eternidad. Pero produjiste algo, ¿qué? Que la gente te viera y te aplaudiera. No, es que, ¿sabe qué, señor sacerdote? Con usted quiero hablar, fariseo, escriba, con usted quiero hablar porque usted no tiene temor de orar en las calles. Usted es el hombre que necesito hablar. Y ya confundió a la gente. Pero sin embargo el Señor Jesús era distinto. El Señor Jesús no mencionaba a otros rabinos cuando Él enseñaba la palabra. El Señor Jesús era diferente porque Él enseñaba con autoridad. ¿Me están entendiendo? Él agarraba y decía, a ustedes se les dijo esto, pero yo os digo. El Señor Jesucristo fue fuera de serie, de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pensamiento tras pensamiento, palabra tras palabra poderosa de Dios. Ningún hombre ha sido capaz de imitar a Jesús o de decir tales cosas. ¿Me han entendido, queridos hermanos? Dios, hermanos queridos, para terminar esta primera parte, Dios es el que viene a nuestras vidas y comienza, hermano, a tratar contigo. Dios es el que viene y comienza a tratar los pedregales, los espinos que hay dentro de tu corazón. ¿Me han entendido? Dios es el que comienza a tratar contigo. Y esto, hermano, quiero que entiendan, debe traer paz a nuestro corazón. De saber que tú no estás sola, solo. De saber que Dios va a tratar contigo a través de siervos. Efesios capítulo 4, verso 11, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Me están entendiendo? A través de ellos Dios va a comenzar a tratar con tu vida. Dios te va a comenzar a guiar. ¿Me han entendido, siervos de Dios? Y Dios va a comenzar a purificar tu corazón, a sacar los pedregales que puedan haber. Es decir, hermanos queridos, nosotros nos vamos convirtiendo en buena tierra a medida que vamos escuchando la palabra de Dios. ¿Me han entendido? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración juntos. Gloria a Dios. Y luego vamos a orar y luego vamos a cantar alabanza. ¿Les parece bien? ¿Han cortado, pastor? Ya, sería bueno que vengan. Amén, gloria a Dios. Sigamos. Van a repetir esta oración conmigo.